Invitamos al estrado a la doctora Tatiana Suárez. La doctora Suárez es médica radióloga de la Universidad de Antioquia, docente de radiología torácica de la misma universidad y es médica radióloga de la Clínica de las Américas en Medellín. Tal vez es de las personas con más conocimiento en nuestra región del TACAR en enfermedad intersticial y en enfermedades autoinmunes. Adelante. Buenos días, gracias por la invitación a participar en este evento. Hoy les voy a hablar de las enfermedades parenquimatosas pulmonares en enfermedades autoinmunes. Este es el contenido. Estas enfermedades son un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por inflamación y fibrosis difusa y comparten manifestaciones clínicas, radiológicas y patológicas similares. Hay varias etiologías, factores ambientales como los polvos orgánicos, reacciones de hipersensibilidad y enfermedades autoinmunes o idiopáticas. En estos pacientes con enfermedad del tejido conectivo y enfermedad pulmonar, se desconoce cuál es el desencadenante que hace que células inflamatorias invadan espacios intersticiales y alveolares. También hay un daño epitelial y esto lleva a reclutamiento de activación de fibroblastos y miofibroblastos que lo que finalmente va a llevar es a una fibrosis pulmonar. En la fisiopatología se han propuesto dos mecanismos, uno fibrótico, no inflamatorio, que es el que vemos en la fibrosis pulmonar idiopática, y el mecanismo autoinflamatorio o autoinmune, que es en las que vemos en pacientes que tienen ya clasificada la enfermedad del tejido conectivo, pacientes en las que no la tienen clasificada, que es en las siglas de IPAF, que tienen además compromiso parenquimatoso pulmonar, y los pacientes que tienen ANCAS positivos y manifestaciones sistémicas de vasculitis y que además se presentan con enfermedad parenquimatosa. En estas tres últimas, entonces, se propone que es un mecanismo inflamatorio inmunológico. La tomografía de alta resolución ha demostrado prevalencia de estas enfermedades en un rango muy amplio de pacientes con enfermedades autoinmunes y permite un diagnóstico precoz. Esa es una de las principales utilidades, hacer un diagnóstico precoz de esas enfermedades para poder impactar en el pronóstico. Y es recomendada en pacientes que tengan factores de riesgo o anormalidades sutiles en la radiografía. Estas sociedades se reunieron hace ya varios años e hicieron una clasificación de estas enfermedades intersticiales, pues las idiopáticas, pero que son las mismas que encontramos en las enfermedades asociadas a las enfermedades autoinmunes. Y miren que aquí están todos los patrones que encontramos en estas enfermedades. Esta es la clasificación de ese consenso de 2014. Y lo que recomiendan todos los consensos, como ustedes bien lo saben, es la evaluación multidisciplinaria. Ese es el gold estándar en el diagnóstico. Patólogo, neumólogo, reumatólogo, radiólogo, incluso en el Hospital San Vicente hemos tenido que ir donde el patólogo a decirle no nos parece ese diagnóstico que diste porque no es la radiografía, no es el hallazgo en la tomografía ni es el hallazgo clínico y a veces incluso tienen que cambiar diagnósticos. La tomografía tiene un papel fundamental en la evaluación del patrón y en la extensión del compromiso pulmonar. Tenemos los diversos patrones morfológicos que se asocian a patrones histológicos y en la mayoría de los casos no es necesaria la biopsia si existe una adecuada correlación. Y como vamos a ver, el patrón más frecuente es el patrón de Nile. En este cuadrito vemos que el patrón de neumonía intersticial no específica está presente en todas las enfermedades, siendo mucho más frecuente en la esclerosis sistémica y en las miositis, y la NIU definitivamente es mucho más frecuente en la artritis reumatoidea, que es pues, de peor pronóstico. Neumonía de organización también la vemos mucho más frecuente en las miositis. Es muy útil la tomografía para inferir riesgo de progresión y pronóstico cuando evaluamos la extensión de ese compromiso pulmonar, porque esto va a definir la necesidad e intensidad del tratamiento inmunosupresor. Se dice que en enfermedades poco extensas
menores del 10%, con una mínima repercusión funcional. Obviamente esto tiene siempre que estar correlacionado con las pruebas de función pulmonar. Se va a tener una conducta expectante, mientras que mayor de 20% se va a considerar una enfermedad muy importante. ¿Cuál es el problema? Que esta evaluación de la extensión del compromiso pulmonar idealmente se hace con estos softwares de cuantificación que no los tenemos en la mayoría de los centros pues, de radiología. Y esto sería lo ideal porque, dependiendo de las unidades Hounsfield, el software dice cuánto porcentaje es normal, cuánto tiene retículo, cuánto tiene panal, en fin. Entonces, esto sería lo ideal, pero desafortunadamente no tenemos esto. Y se han descrito varios scores visuales. El problema de estos scores es que son muy dispendiosos. Esto es uno de ellos, este ejemplo. Se toman estos 3 cortes y se hace como una separación en cada cuadrante, y más o menos así se puede calcular el porcentaje. Lo estamos haciendo como de manera muy subjetiva, porque lo ideal es decir que es mayor del 10%, que es cuando puede requerir tratamiento, o mayor del 50%, que sería ya una enfermedad muy severa. Empecemos con los patrones más frecuentes que vamos a encontrar en estas enfermedades. La neumonía intersticial no específica, como ustedes saben, tiene una forma inflamatoria y otra fibrótica. Ella empieza con inflamación, que es la forma celular, inflamación moderada, y luego a medida que progresa va haciendo fibrosis y al final se convierte en una forma fibrótica. Por eso lo importante de detectarla en esta forma celular, donde puede tener reversión total. El respeto subpleural es característico y nos puede ayudar a diferenciar entre NINE y NIU, y esta es una característica de enfermedades tanto autoinmunes como reacción a medicamentos. Esto es lo que va a encontrar el patólogo, es un compromiso homogéneo del pulmón con infiltración de los septos por inflamación. Y esto es lo que vamos a ver en los pacientes que tienen un compromiso inicial donde hay más inflamación y poca fibrosis. Este es un paciente con una escleroderma, donde vemos este vidrio esmerilado subpleural, respeta la banda subpleural. La banda subpleural es esa línea lúcida que no toca, o sea, las aposidades no tocan la pared. Esta es la línea subpleural, que es muy característica de este patrón de NINE, en fase celular, que no necesita biopsia. Estas son las coronales. Mientras que en este, miren cómo ya hay signos de fibrosis, hay bronquiectasias por tracción, reticulación, no hay tanto vidrio. Esta ya es una forma fibrótica con mayor compromiso de lóbulos inferiores, como es lo típico, con pérdida de volumen. El otro patrón en la neumonía intersticial usual, en esta vamos a ver una fibrosis que es mucho más acentuada en la periferia del lobulillo. Hay varios mecanismos que se han propuesto. Una respuesta reparadora aberrante, también se ha descrito que puede ser por un envejecimiento pulmonar anormal y probablemente haya una predisposición genética. En patología encuentran, a diferencia de la NINE, que es un patrón homogéneo, este es un patrón heterogéneo, es decir, hay áreas normales de pulmón y otras con muchos fibroblastos y áreas de panal. Y lo que vamos a ver en la tomografía es una panalización, que son quistes que comparten pared, que predominan en los lóbulos inferiores, subpleurales. Puede ser asimétrico, como en este caso, hay mayor compromiso en el lado derecho que en el izquierdo. Y en la tomografía nosotros vamos a definirlo en estas 3 posibilidades: patrón NIU consistente o compatible, el probable NIU, que estos dos en el contexto clínico adecuado no requerirían biopsia, y el indeterminado. Cuando el patrón de NIU se asocia a la enfermedad del tejido conectivo, se han descrito unos signos, es decir, uno ve este patrón con estos signos, puede decir que probablemente este paciente tiene una enfermedad del tejido conectivo como causa de la fibrosis, y esos signos son que hay compromiso de los segmentos anteriores de los lóbulos superiores, que esto no ocurre en la FPI, signo del borde recto, panalización extensa, y 2 de estos 3 signos dan una sensibilidad del 95% para patrón de NIU asociado a enfermedad autoinmune. Este es el caso de una paciente con artritis reumatoidea, donde vemos esa panalización extensa
con quistes muy grandes, que esto es lo que se dice que se asocia con la enfermedad autoinmune, el borde recto, que es una diferencia muy clara entre el parénquima comprometido y el parénquima sano, y compromiso de los segmentos anteriores. Esta es una penalización muy extensa por una fibrosis muy severa. El siguiente patrón es la neumonía en organización, que es una enfermedad que afecta a los bronquiolos, los bronquiolos distales, los respiratorios y los ductos alveolares, y por eso vamos a encontrar esos hallazgos en la tomografía, hallazgos de vía aérea y también de espacios alveolares, y este es el hallazgo importante en la patología, los cuerpos de Mason, que son estos, que es lo que hace pues, como el diagnóstico de esta entidad, además de todo ese compromiso inflamatorio bronquial y peribronquial. En la tomografía hay muchos hallazgos, se puede presentar de muchas maneras, consolidaciones, vidrio, nódulos, pero el hallazgo más frecuente es la forma clásica que aparece en el 70% de los pacientes. En este paciente con una dermatomiositis vemos consolidaciones subpleurales y peribroncovasculares, áreas de vidrio esmerilado. Esa es una distribución característica subpleural y peribroncovascular que predomina en los lóbulos inferiores. Y otro hallazgo importante es que esas opacidades, si uno le hace un seguimiento, pueden tener resolución espontánea o aparecer en otros sitios del pulmón, y eso hace el diagnóstico. Hay unas variantes de la neumonía de organización. Una de ellas es la forma fibrosante, que ocurre en el 25% de los pacientes, y lo que vamos a ver es muy similar a una NINE en fase fibrótica. Este es un paciente con una esclerosis sistémica. Esto se interpretó como una NINE en fase fibrótica y la biopsia fue una neumonía de organización variante fibrosante. Son indistinguibles por tomografía, pero creo pues que el pronóstico y el tratamiento es similar. Otra forma es la neumonía de organización fulminante aguda. Son pacientes que empiezan con enfermedad respiratoria e hipoxemia que empeoran rápidamente. Es similar a un SRA y tiene una alta mortalidad. Esto se ha visto en pacientes con miositis, con un caso que les voy a mostrar más adelante. El otro patrón, la neumonía intersticial linfocítica. Este está dentro del espectro de las enfermedades linfoproliferativas benignas del pulmón. Y lo que hay es un infiltrado intersticial denso de linfocitos peribroncovasculares, y vamos a encontrar quiste hasta en el 80%, que se cree que es por isquemia y por obstrucción vascular. Esta entidad la vamos a encontrar más frecuentemente en mujeres y se asocia mucho con el síndrome de Sjögren, es donde más la vemos. Esta es la patología, vemos todo el infiltrado linfocitario, además de los quistes, que son muy característicos. Esta es una paciente con síndrome de Sjögren, donde vemos vidrio esmerilado, difuso, y además los quistes que son peribroncovasculares, de tamaño variable. En general se describe que son pocos quistes, pero hemos tenido algunos casos como este, donde lo que predomina son quistes, hay demasiados quistes en todo el pulmón, más en los lóbulos inferiores, de tamaño variable, y la biopsia también fue una neumonía intersticial linfocítica. Aquí vemos el gran compromiso por esos quistes. Empezando en las enfermedades específicas del tejido conectivo, no hay un patrón de enfermedad pulmonar que sea diagnóstico de una enfermedad, pero sí hay unos que son más comunes en unas que en otras. Todos los patrones pueden verse en cualquiera, pero hay unos que son más frecuentes. En la esclerosis sistémica, la enfermedad intersticial es una complicación muy común, siendo una causa muy importante de mortalidad, especialmente cuando se asocia a hipertensión pulmonar. La enfermedad intersticial ocurre temprano en el curso de la evolución, y por eso la importancia de diagnosticarlo de una forma precoz. Como vimos, el patrón de NINE es el más frecuente, y los hallazgos en imagen pueden preceder a los síntomas y a las alteraciones funcionales. Entonces, lo que se recomienda es que a todos los pacientes con un diagnóstico reciente de esclerosis sistémica se les debe hacer una tomografía para descartar enfermedad intersticial. Este es el compromiso pues como muy generalizado en el pulmón en esta enfermedad. En la artritis reumatoidea, además de enfermedad del parénquima, de tanto de intersticio como de vía aérea, puede haber compromiso de cualquier estructura del tórax, y esto es lo que hace esta enfermedad pues como más compleja.
La enfermedad intersticial se reporta hasta en el 40% de estos pacientes, siendo el patrón de NIU el más frecuente, seguido del patrón de NINE. También vemos mucha enfermedad de vía aérea, muchas bronquiolitis, que puede ser tanto por la enfermedad misma como por el tratamiento. Esta es la que vemos inicialmente, un patrón de neumonía intersticial usual, paciente con artritis reumatoidea, con una panalización muy extensa que compromete segmentos anteriores, y esa es una de las características de este patrón asociado a enfermedad autoinmune. Otro paciente con artritis reumatoidea, vemos quistes, algunas opacidades en vidrio esmerilado, en este caso es un patrón de neumonía intersticial linfocítica, que ocasionalmente también lo podemos ver en la artritis reumatoidea. Otra paciente con artritis reumatoidea, pero en este caso ya no hay tanto compromiso intersticial, sino más de vía aérea, donde vemos atrapamiento de aire, bronquiectasias, engrosamiento de paredes bronquiales, nódulos centrilobulillares. Entonces aquí ya nos salimos de ese grupo de enfermedades intersticiales, nos vamos hacia vía aérea, y en este caso hay que pensar en una bronquiolitis folicular que se asocia con la artritis reumatoidea, como fue comprobado en este caso. Este paciente con antecedente de artritis reumatoidea consultó por disnea súbita, se encontró un neumotórax derecho de gran tamaño, se le puso la sonda tórax y se le hizo la tomografía, donde se encuentran unos nódulos cavitados, unos nódulos subpleurales, algunos cavitados, y uno de ellos fue el que causó el neumotórax, y esto es por los nódulos reumatoideos, que es otra de las enfermedades que podemos encontrar en estos pacientes. En el síndrome de Sjögren, la prevalencia de la enfermedad parenquimatosa difusa también es alta. Existen esos factores de riesgo que creo que son los mismos para todos, sobre todo el tabaquismo. El patrón más distintivo es el patrón de neumonía intersticial linfocítica y no es raro encontrar varios patrones en un mismo paciente. Esta es una paciente con síndrome de Sjögren. Cuando hay un paciente con síndrome de Sjögren y tiene nódulos o masas, los dos diagnósticos diferenciales en los que hay que pensar es en linfoma o amiloidosis. Aquí la característica es que estos nódulos y estas masas se asocian con quistes. Hay algunos que tienen quistes, y eso es un hallazgo que nos debe hacer pensar en amiloidosis. Además tiene opacidades en vidrio esmerilado y reticulación por un patrón de NINE. Entonces tenía un patrón de NINE en la biopsia más amiloidosis por el síndrome de Sjögren. En la miositis, estos pacientes, sobre todo los que tienen síndrome antisintetasa, tienen enfermedad parenquimatosa muy frecuentemente. Vamos a encontrar sobre todo NINE, e incluso podemos encontrar los dos patrones en una misma biopsia pulmonar. La fibrosis no es tan frecuente. Y estos pacientes con síndrome antisintetasa y anticuerpos anti-MDA5 pueden presentar una falla respiratoria fulminante. Hay que hacerles un seguimiento muy estrecho. Paciente con polimiositis y dermatomiositis, el patrón que vemos son consolidaciones pequeñas, subpleurales, peribroncovasculares. Aquí hay un signo que es el signo perilobular, que es consolidación rodeando una zona de parenquima normal, que es muy característico de neumonía de organización. En este caso y con ese antecedente no es necesario hacer biopsia. Aquí hay otro signo que es el signo del halo reverso, que es pulmón con vidrio rodeado por consolidación, también muy característico de la neumonía de organización. Esta paciente ingresó con un síndrome antisintetasa. Vemos también consolidaciones peribroncovasculares y subpleurales que predominan en los lóbulos inferiores, patrón característico de neumonía de organización, pero posteriormente empezó con aumento de la disnea, hipoxemia, requirió intubación, y miren cómo aumentó las opacidades pulmonares bilaterales, tiene también enfisema por barotrauma, y lo que se cree es que hizo un patrón de neumonía a la forma fulminante, que es una de las variantes en estos pacientes con síndrome antisintetasa. Estos pacientes que tienen enfermedades intersticiales pueden hacer exacerbaciones, y en este caso también es útil la tomografía, no solo para el diagnóstico, sino también para evaluar esos pacientes que ingresan con síntomas agudas que ya se conoce que tienen una enfermedad intersticial. Y las dos opciones es que sea una exacerbación de esa enfermedad o que tengan una infección, sobre todo
viral. Y lo que vamos a encontrar en el TACAR es empeoramiento de la fibrosis, áreas de neumonía de organización y vidrio esmerilado difuso, que representa el daño alveolar, que es lo que está pasando en estos pacientes. El pronóstico es malo, con una mortalidad muy alta en estos pacientes que hacen exacerbación. Esta es una paciente con esclerosis sistémica con este TACAR de 2017, donde encontramos unas opacidades reticulares subpleurales, bronquiectasias por tracción centrales, vidrio esmerilado, es decir, un patrón de NINE, que ya está haciendo más una fase fibrótica. Luego consultó, varios años después, con una disnea que fue empeorando, y miren cómo ese patrón que está de base, lo vemos ahí, las bronquiectasias por tracción, pero ahora hay mucho más vidrio y consolidación bilaterales difusas. Se descartó infección, en este caso es una exacerbación de su enfermedad, de su NINE que tenía de base. La tomografía también es muy importante para el seguimiento, y lo más importante es evaluar si hay progresión de la fibrosis o no. Y esto lo vamos a definir si hay mayor extensión de las bronquiectasias, si hay retículo nuevo que no había antes, si hay un patrón nuevo o aumentado el que ya tenía, mayor extensión o confluencia del patrón reticular y mayor pérdida de volumen lobular. Esto es lo que tenemos que evaluar los radiólogos en el seguimiento para poder definir si hay progresión de la fibrosis o estabilidad de la misma. Entonces, como conclusión, estas enfermedades tienen que tener un abordaje multidisciplinario para poder hacer una evaluación integral de los pacientes y así garantizar un manejo adecuado. Y la tomografía no es solo útil para el diagnóstico inicial, sino para el seguimiento, diagnóstico de exacerbaciones y el seguimiento. Muchas gracias.